Estamos aquí en el contexto de la Noche de Museos para seguir con nuestra segunda edición del ciclo Arte y Memoria, y en esta ocasión para conversar con el colectivo Deriva, que está compuesto por Analía Huetals de la Peña, Nicolás Gutiérrez, Pablo Somonte y Santiago Moar. Bienvenidos a este espacio. Es pues un gusto tenerlos, platicar con ustedes y también retomar estas charlas que hemos estado haciendo con diferentes artistas y colectivos para platicar sobre las piezas que están en el M68, en el Memorial 1968 Movimientos Sociales, pero también para conocer más sobre sus trayectorias, para platicar sobre algunos conceptos que están y que forman y que dan vida a sus piezas, y también pues ahora sí que en este caso irnos adentrando a estos terrenos que sin duda están ligados a lo artístico, pero también a esta otra dimensión que son los videos, el video experimental, el cine, todas las dimensiones que tiene lo transmedia, lo transmedial, que creo que también sería muy interesante que después vayamos platicando sobre estos diferentes conceptos y cómo podemos diferenciarlo de experiencias más tradicionales, como sería el cine que todos conocíamos en sala, ¿no? Y de qué manera pues pueden ir dialogando y generando nuevas experiencias con los públicos. Pero bueno, pues a mí me gustaría antes que nada presentarlos. Analía es editora mexicana de cine y video, estudió montaje y postproducción en la Escuela de Cine Bandé Apart en Barcelona. Su trabajo ha aparecido en numerosos festivales de cine, tales como el Festival Internacional de San Sebastián, el Sitges Film Festival, el FICUNAM, el Festival Internacional del Cine de Morelia. En este momento está trabajando en la edición de un corto construido a base de un pietaje encontrado, que supongo que ya incluso ya terminó, un documental sobre las adicciones, otro sobre la violencia estructural en México, que está muy ligado con la pieza que vamos a hablar hoy, que es Deriva 68, y bueno, justamente nos estaba platicando hace un momento que está trabajando en un documental ligado a la dura historia de las comunidades japonesas en la República Mexicana, ya también platicaremos de eso. Nos acompaña también Nicolás Gutiérrez, él también es cineasta, ha dirigido cortos como Ciudades, María y Woman and Birds. Su primer largometraje es While a Prison Exists, que hizo en 2015 y tuvo su premier en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Su trabajo también ha sido seleccionado para diferentes festivales, como el Festival Internacional de San Sebastián, el FICONAL, el CIBENI, el Festival también de Sitges, y bueno, pues conforma junto con Analía, Santiago y Pablo parte de Deriva MX. Está también trabajando en otros proyectos junto con este colectivo que ya nos platicará, ligado o titulado La Noche Sin Sombra. Y nos acompaña también Pablo Somonte, él es diseñador interactivo, trabaja en los campos del diseño especulativo, la computación subjetiva, que también ya nos platicará qué es esto, las humanidades digitales, que se hermanan mucho con el proyecto en general del M68, el software libre, la descentralización, la autonomía y la privacidad, cuenta con estudios de licenciatura en interacción y medios digitales por la Universidad Centro, ha trabajado como diseñador gráfico, participó en el Abierto Mexicano de Diseño, es co-creador de Google Codec, una instalación cinética en las oficinas de Google México, y su trabajo se ha mostrado en diferentes ferias de diseño y arte, como Zona Maco o Hacedores MX. Y bueno, pues ahora sí que bienvenidos a este espacio. Ahorita está haciendo su máster en Alemania, así que supongo que ahorita andará muy desvelado porque allá es otro horario. Pero bueno, bienvenidos a este espacio. También me gustaría platicar sobre Santiago, que hoy no nos pudo acompañar, pero que forma parte del colectivo. Él es director, guionista y productor de cine. Cuenta con un largometraje de ficción que se llama Los Muertos. Ha participado, al igual que sus compañeros, en diferentes festivales de cine. Es escritor y coproductor de Los Paisajes y ha participado también con la beca de la Fundación Jumex, que creo que con esa incluso ustedes desarrollaron el proyecto Deriva MX, que es lo que les da vida. Y a mí me gustaría que empezáramos un poquito por ahí. Muchos de ustedes vienen del campo del cine, pero otros vienen del campo del diseño, entonces
saber un poco cómo empezaron con este proyecto, que yo pienso que el primero fue Deriva MX, pero a lo mejor ustedes me dirán que ya había habido otros anteriores. ¿Cómo empiezan a trabajar juntos? ¿En qué contextos? ¿Cómo se conocen? Ustedes también son una generación, digamos, todos están más o menos por el mismo rango de edad. Entonces, también conforman una visión de generación donde hubo muchos cambios tecnológicos, y me gustaría que también nos compartieran de eso, porque en un gran sentido, en el M68, en este museo, que todos pues, los que nos escuchen, quienes no lo conozcan, están más que invitados para conocerlo, es un espacio donde dialogan diferentes generaciones de artistas y de participantes, pero también donde se dialoga desde diferentes maneras de hacer museo. Y ustedes pues representan una manera mucho más nueva de hacer museo, con todo lo que implica, no solo con las instalaciones técnicas o digitales, sino con toda la idea de hacer museo y de hacer de esto un espacio más participativo. Así que pues me gustaría que nos platicaran sobre eso, sobre cómo se forman ustedes. Bueno, antes que nada, también gracias a Eunice y M68 y la UNAM por invitarnos tanto a la pieza como a la conversación. Gracias por presentarnos también. Y digo, para empezar un poco con la conversación y ya me podrán complementar por Pablo y Analía. Nosotros nos conocemos, pues yo diría, bueno, a Pablo lo conozco desde pequeños y a Analía pues desde hace ya también bastantes años. Y si no mal recuerdo, empezamos a trabajar juntos con Deriva porque Analía y yo acabábamos de regresar de estudiar en España y teníamos la inquietud de filmar algo cinematográfico que nos quizás hasta sirviera como pretexto para reentender o repensar el país en el que habíamos crecido, pero del que pues nos habíamos alejado durante 5 años, ¿no? Que estudiamos allá. Era un momento en México pues de mucho cambio. Empezamos en 2014 el proyecto y empezamos a hacer una lista junto a Santiago de cosas que nos interesaba conocer y conocer a través del cine, ¿no? Como de la misma acción de filmar. Que es algo que creo que el documental, o es muy intrínseco del documental, ¿no? Casi como lanzarse una pregunta y responderla a través del ejercicio de filmar. Muy temprano en ese proceso, como que nos dimos cuenta de que no queríamos hacer, o no teníamos claro si queríamos hacer solo una película, más bien como que queríamos filmar y seguir filmando. Y ahí fue donde pensamos que quizá el proyecto debía salirse de los límites de una sala cinematográfica o del formato tradicional del cine, como que fue una manera orgánica de entenderlo y pues ahí inmediatamente pensamos en Pablo, que ahorita platicará, pero ya tenía otros proyectos también generativos y que quizá con un lenguaje cinematográfico podía ser como una muy bonita combinación. Y pues ahí fue cuando ya como que nos integramos los 4 y empezamos el proyecto, ¿no? Tú, Pablo, igual estaría bueno que platiques de Sí. la poesía. Pues para mí fue como muy lindo que se aproximaran a mí con esta idea, pues sí muy abierta, pero también muy específica, ¿no? Como de hablar de violencia en México. Y me pareció muy acertado o muy productivo en un momento temprano del trabajo que hicimos. Pensarlo desde el principio con un componente computacional, aproximarnos desde un inicio, desde esa perspectiva y que no fuera como una cosa posterior. Y pues sí, un poco yo ya llevaba un rato trabajando en maneras de involucrar procesos computacionales, algorítmicos, para eh, un poco sorprenderme a mí, no determinar la salida final, sino crear un proceso y dejar esa decisión final a la computadora y en ese proceso como
descubrir nuevas cosas. Entonces, es como el camino que yo había estado tomando y creo que fue como muy acertado pensar en la violencia en México con esas herramientas en un principio. ¿Cómo surge esta idea de hacer, o sea, no solo hablar de las violencias, sino empezar a hacer un mapeo de estas violencias a través de este ejercicio que ustedes hacen con Deriva MX, que, bueno, de alguna manera utilizan pues esta estrategia estética de la deriva, ¿no? Ya desde el nombre de ustedes. Entonces, si pudieran, pues sí, justo compartirnos pues las lecturas que venían haciendo. Hubo un momento en el que se habló mucho de las derivas, tanto para conocer la ciudad, entonces supongo que también ustedes estaban muy, muy influenciados con esto, bueno, con lecturas como la de Guy Debord, pero bueno, si pueden platicarnos por qué tomar este término de la deriva como estrategia para precisamente empezar a hacer un mapeo de las violencias en México. Pues cuando estábamos hablando de que queríamos filmar algo sobre la violencia, nos dimos cuenta de que no teníamos una respuesta de qué era lo que queríamos, ¿no? Si 1000 películas sobre la violencia y todas sus ramificaciones o una película eterna. Y también la experimentación de la violencia es algo subjetivo, ¿no? Y partiendo de las derivas de Guy Debord, que era que para conocer París derivaras por la ciudad y tuvieras tu propia experiencia sobre París y no siguieras los mapas turísticos que todo el mundo ve y sigue y tuvieras tu propia experiencia. Pues queríamos hacer lo mismo con una deriva cinematográfica también para pues posicionarte, hablando como en estos términos como espaciales, posicionarte dónde estás en relación a las violencias estructurales de México, porque también estábamos seguros de que queríamos hablar de la violencia, pero no la que veíamos en la tele o los noticieros o en el internet, sino más bien hablar de estas violencias estructurales que cada día que leíamos más sobre ellas se nos hacían más aparentes, más palpables y más terribles, ¿no? Entonces esa fue un poco el camino o la lógica que queríamos seguir para llevar a cabo este proyecto participativo. Bueno, y nos dimos cuenta de que tenía que ser participativo, o sea que no lo podíamos cerrar a nosotros 4, que necesitábamos como el vínculo con otras personas y ver cómo se alimentaba esto que queríamos plantear con las visiones de otras personas, que es básico justo para pues, tener diferentes perspectivas. Y ustedes, bueno, tienen diferentes formatos y también diferentes formas de aproximarse. Están estas postales, que son pues diferentes postales a diferentes tipos de violencia, donde a su vez también invitaron a otras personas a hacer un comentario, pero si pudieran platicarnos más sobre cómo fue el hacer cada una de estas postales, no tenemos que ver todas, pero sí platicar más o menos el tipo de metodología que utilizaban, cómo fue la aproximación. Son postales que además hablan de muy diferentes tipos de violencia o de diferentes fenómenos ligados incluso también a los movimientos sociales, ¿no? Como puede ser el de Dita, que pues más bien habla sobre la vida de la prostitución, o el Puente Roto, que más bien tiene otro tipo de acercamiento. Entonces, si pueden irnos pues platicando también para que quienes nos escuchan conozcan, más allá de meterse a la página, puedan conocer el trabajo, nada más que... Deriva es básicamente, o sea, como antes quizá de platicar de las postales, terminó siendo como una base de datos de material audiovisual, aunque también recolectamos objetos en los diferentes viajes que hicimos por todo el país. Al final filmamos casi en, creo que 12 o 13 estados. Deriva, creo que ahora con los años, de lo que me doy cuenta es que fue como una exploración de metodologías en las diferentes, una exploración metodológica en diferentes etapas, desde la metodología de filmación, o sea, de rodaje, cómo filmas la violencia, o cómo queremos nosotros filmar esto,
hasta también una metodología de orden de todo ese material, porque todo el material que hacíamos lo dividíamos, preeditábamos y etiquetábamos, como un poco con etiquetas como las que hay en internet, hashtags o algo así, describiendo las imágenes y analizando lo que habíamos filmado. Entonces es como una metodología de pues, análisis de nuestro propio trabajo. Y luego había una metodología también de distribución, o sea, cómo vamos a mostrar lo que estamos haciendo. Y ahí es donde entró lo que pues, es muy importante que decía Analía, de todo lo que estamos haciendo, si nosotros solo lo sacamos por nuestra propia decisión, con nuestro propio orden, digamos, pues no va a tener un diálogo con el público, no va a ser un proyecto que también sea participativo. Entonces, pues también había todo un cuestionamiento en la metodología de cómo mostrarlo. Y al ser un proyecto pues transmedia y que es en realidad una base de datos de contenido, pues ya a partir de ahí tiene muchas otras maneras de mostrarse, ¿no? Puede mostrarse por internet, puede mostrarse en un museo físicamente, puede mostrarse en una sala de cine. Y una de las pocas exploraciones que hicimos, dada la ambición en muchos de los otros aspectos del proyecto, respecto a crear herramientas, a crear los algoritmos, a crear todas estas metodologías, fue el de algunos de los contenidos que habíamos filmado, estas cápsulas, pues poderlos compartir con otros artistas, con otros escritores, con otras personas y que pudieran hacer un texto, ¿no? Y entonces en la página web conviven un poco estos materiales audiovisuales con el texto de alguien externo a nosotros, ¿no? Entonces fue una forma también de crecer pues la opinión y la diversidad de visiones, ¿no? Los planos que utilizamos en las postales son planos que también aparecen en las películas, en las proyecciones que hicimos. Eso es como una activación del mismo material audiovisual a partir de la participación de gente que escribe. Y pues es como una expresión de eso que comenta Nico, de tener una base de datos, que es el corazón del proyecto, y diferentes maneras de presentar ese mismo material y cómo cambia el significado, ¿no? Cuando lo presentas en diferentes situaciones, con diferentes materiales que lo acompañan, etcétera. Pero ¿cómo fue toda esta parte del levantamiento? ¿Cuánto tiempo estuvieron recorriendo el territorio? ¿O más bien lo han hecho por partes? Y también cómo se ha dado este acercamiento a los diferentes, pues, realidades que han querido grabar. Porque yo siempre he creído que el cine tiene una parte, y sobre todo el cine documental, muy antropológica, que se requiere un acercamiento mucho más lento que nada más llegar con la cámara y grabar, sino primero un acercamiento con las diferentes comunidades. Y ustedes tienen muchas muy distintas, entonces también, pues saber cómo hicieron esta parte de trabajo que va más allá de la preproducción, yo creo que es parte de la investigación misma, ¿no? Sí, pues como te decía hace rato, como que Deriva creo que fue una exploración metodológica desde diversos frentes y justo la que preguntas, que es pues digamos el ejercicio de hacer cine, de entender lo que estamos investigando, de elegir lo que estemos filmando. Primero empezamos, y creo que también hubo muchas pistas de ello en la influencia de Guy Debord. Al final, pues Deriva sí es una de sus ideas, pues quizá más famosas, la deriva, pero también algo que creo que nos influenció mucho en ese tiempo fue la sociedad del espectáculo. Y justo algo que decía Analía, que Deriva, pues surgió también de que nosotros veíamos en la televisión y en los medios quizá pues, masivos, pues como una imagen, ¿no? del país en el que vivíamos, del área en el que vivíamos, de la localía en la que vivíamos. Pero para poder entender ese espectáculo que veíamos al final, que son los medios masivos de comunicación, esas imágenes pues como digamos, violentamente espectaculares, tienen un origen, ¿no? O sea, no se llega a lo que se muestra, o no se llegó a lo que se muestra en la televisión, incluso en el mismo cine, sin que eso forme parte de una gran base, ¿no? Entonces, realmente, lo primero que empezamos a filmar fue lo que teníamos más cerca,
quizá la tortillería del barrio o los campos agrícolas que rodeaban donde en ese entonces vivíamos. Y a partir de ello, irnos preguntando, ¿dónde está la violencia en esa imagen? ¿No? ¿Dónde está la violencia en esa persona, en el trabajo que hace? Y ahí nos fuimos dando cuenta que la aproximación temática no debía ser directamente la pregunta sobre la opinión de la violencia de las personas o temas que filmábamos. Es decir, es difícil que alguien, incluso nosotros, respondamos directamente qué es la violencia, ¿no? Y entonces lo vehiculamos más bien por hacer como una especie de contenido documental en donde simplemente preguntábamos, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo es lo que, o sea, tu trabajo, en qué consiste, ¿no? Y nos fuimos entonces como recolectando muchos testimonios y muchos procesos de trabajo. Y entonces era muy curioso porque por el simple hecho de ver cómo trabaja alguien, cómo funciona una tortillería, de dónde viene su maíz, la persona que la opera es mayor de edad o es alguien joven, sus hijos se quieren dedicar a lo mismo o no se quieren dedicar a lo mismo, pues ya vas viendo un reflejo de una realidad mucho más grande. Entonces, ahí está la gran paradoja del proyecto que, pues, era lo que decía Analí hace rato, pues nos pudimos haber clavado con hacer un documental de cómo la violencia cambia los procesos del maíz y por ende de la tortilla en México, por poner este ejemplo, o hacer muchísimos de ellos y luego ver cómo conviven, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver una tortillería de la Ciudad de México con una producción de mangos en el sur del país o con los grupos beta que auxilian en el norte a los migrantes? Si los ponemos juntos, ¿cómo dialogan, ¿no? En una edición, en un montaje. Entonces nos basamos mucho en una idea casi, pues, muy, pues sí, fantástica, que es esto que en cine llaman el efecto Kuleshov, ¿no? Que es que si tú pones a mi rostro con una expresión como sencilla y luego lo editamos poniendo una imagen después que pueda ser quizá un banquete, un manjar, o ponemos a una persona muerta o ponemos a una mujer muy atractiva, un hombre muy atractivo, pues va a haber asociaciones entre esas dos imágenes y el público que las vea, digamos, montadas, pues va a opinar, pues Nicolás tenía hambre o Nicolás estaba triste por la muerte de esa persona. Entonces, al final Deriva se empezó a convertir como en un gran efecto Kuleshov, ¿no? Como un gran experimento de todas las realidades que nosotros íbamos retratando. Y pues la metodología de trabajo, al menos en lo fílmico, quizá Analía o Pablo ahora podrán hablar tal vez desde el montaje o tal vez desde la misma programación de esas imágenes, pero digamos desde la grabación tenía como dos vertientes, una muy libre, que era tal cual agarrar un coche y derivar por ciertas zonas que nos interesaban, conocer personas, y en base de conocer esas personas, pues buscar sujetos, ¿no? Entonces Deriva también no solo fue parte o sea, no solo fuimos nosotros cuatro, sino también fueron muchos productores de cine locales que nos fueron ayudando desde su conocimiento de su región a encontrar pues cosas, personas, lugares que retratar. Entonces en base a esas puertas empezamos como de repente era casi a veces muy aleatorio la manera en que grabábamos, como, bueno, ¿qué les interesa grabar? Pues, ¿qué se hace aquí? No, pues aquí se hace ámbar, aquí se explota el ámbar. Bueno, vayamos a la mina de ámbar y veamos qué hay, quién lo hace, qué pasa con eso, ¿no? Y pues también entramos en una realidad muy subjetiva de encontrar en todo lo que filmábamos los elementos que pudieran ser relacionados a la violencia, ¿no? Bueno, pues la mina de ámbar la explota un niño. ¿Por qué? Porque es un niño, ¿no? ¿Qué circunstancias lo obligan a ello? Y esas preguntas quizá no las responde ese mismo material, sino otro material que ya grabamos, ¿no? Quizá un material que grabamos en una escuela o algo así. Y esos mismos, digamos, métodos nos iban inspirando a rodar otras cosas. Entonces decíamos, pues como grabamos
al minero de ámbar, pues ahora lo que nos interesa es pues poder conocer una infancia privilegiada, no sé, lo opuesto a esta, ¿no? O sea, como un poco para también ir creando una base de material lo suficientemente diverso y que no solo se fuera por una vertiente, sino que pudieran chocar. Y ahí pues ya entra como más quizá la metodología de cómo lo ordenamos y programamos y también cómo lo terminamos montando en las proyecciones. Pues, no sé, Analía, Pablo, pues, justo como bien dice Nico, pues ustedes llevan por un lado el montaje, por otro lado este ámbito de programación que también tiene que ver ya mucho con las maneras en las que puede uno leer un material fílmico, en este caso. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues, Deriva se monta como en dos partes, ¿no? La primera era todas esas horas de material grabado, crear diferentes tipos de piezas o de módulos, ¿no? Entonces, yo editaba cápsulas como autocontenidas de un tema en específico en un mismo lugar, y luego había otras cosas como que les llamamos satélites, que era como pues tener los planos o las tomas individualmente, ¿no? Para poder jugar con ellos. Y esos materiales, digamos, como esas piezas, esos eslabones que formarían la cadena en las proyecciones, las catalogábamos en una base de datos. Las catalogábamos con, pues, la fecha, el lugar donde se grabó, cosas como objetivas, ¿no? Si era de día, si era de noche, si era un exterior o un interior, pero también subjetivas, ¿no? Que esas imágenes que nos arrojaban. Y eso es, con esa base de datos, es con la que Pablo podía, pues, o podíamos como hablar de un algoritmo, o sea, de unas instrucciones de cómo asociar ese material a través de esas etiquetas. Y después, este, a la hora de hacer una proyección, veíamos la participación de la gente, analizábamos cómo la participación ponía en relación estos materiales y se montaba la película. O sea, yo la película no la editaba, sino que editaba las piezas que conformarían la película. Sí, muy interesante. No sé si aquí en la página hay algún registro de las proyecciones. No, ¿verdad? Creo que son más los datos. Esta... Uy. Ush. Ay. Ajá. Las más viejas o las más nuevas, más bien, ajá, esas probablemente tienen mejor documentación. Está todo, ¿no? Desde que puedan ver la proyección, o sea, la película final, hasta cómo participó la gente y cómo nosotros ideamos como los guiones de esas películas. Sí, y bueno, y en cuanto a la programación, Pablo. Pues no sé por dónde empezar. El proyecto, digamos que parte de esta idea de delegarle a la computadora la decisión final de qué material poner junto a qué material, ¿no? Un poco como explorando el efecto Kuleshov que decía Nico y apelando a lo que decía Analia también de cómo ella no editaba la película final, ¿no? Y esa decisión de dejarle a la computadora cómo ordenar el material es lo que te arroja relaciones que tal vez uno no hubiera hecho en un principio, ¿no? Es una experiencia de sorpresa, es una experiencia de exploración. O sea, creo que cuando estamos hablando de que el archivo fílmico de Deriva es un mapeo de la violencia estructural en México, creo que el algoritmo es la manera en la que se recorre ese mapa, la manera en la que atraviesas el territorio que las imágenes retratan, y es la manera en la que sí se articula una narrativa
con elementos generativos, ¿no? Aún así, mucho de la intención que teníamos es que las proyecciones pues se vieran como películas, ¿no? Que no fuera solo el truco del montaje algorítmico, sino que se pudieran sostener por sí mismas. Y entonces hay estrategias de montaje algorítmico para crear arcos narrativos que comienzan y se cierran, espacios en medio donde hay más libertad de asociación de materiales. Las cápsulas que mencionaba Analía las teníamos divididas en dos partes. Entonces siempre podías mostrar una parte al inicio y otra parte después. Y aun cuando en medio hubiera material cuyas asociaciones son más libres, tienes el arco de la cápsula que se abre y se cierra, por ejemplo. Entonces hubo como dispositivos sí, narrativos que permitían generar esas, pues que la gente tuviera algo de dónde agarrarse, ¿no? Y no fuera nada más un pastiche aleatorio, que es como algo que podría haber sucedido si nosotros no inventábamos estos dispositivos. Y otra cosa importante respecto al orden en el que, o a la manera en la que nosotros tratábamos las respuestas de la gente, porque, bueno, cabe mencionar que para cada una de estas proyecciones abríamos un cuestionario en línea unas semanas antes de la proyección, la gente respondía a este cuestionario y dependiendo de las respuestas de la gente, eso determinaba la temática de la proyección y los materiales que se mostraban. Y muchas veces era un ejercicio no solo de enseñarle a la gente lo que más habían votado, sino lo opuesto, ¿no? O sea, como, oigan, nadie escogió esto, nadie quiso elegir este material, pongamos eso, mostremos eso. Por qué pasó esto? Y ahí pues había también mucha decisión nuestra, ¿no? O sea, el proyecto es totalmente autoral y si bien hay un pedacito que está determinado por la máquina, es muy una propuesta nuestra, ¿no? O sea, como no había mucho de esas decisiones también. Y al final creo que, digamos, en términos reales, lo que se montaba automáticamente era muy poquito. Era muy poquito. Más bien fue una metodología de montaje la que desarrollamos. Y la idea era, sí, en algún momento automatizar más ese proyecto, pero estas primeras proyecciones eran la manera en la que nosotros estábamos diseñando ese montaje automático. Yo diría que donde más se muestra un proyecto de montaje automático podría ser la pieza M68, que podemos hablar más de eso en un momento. Sí, justo, pues ahora que, digamos, como lo platicaban, pues sí, ahí se muestra muy bien y también, sobre todo, pensando en quienes quizá no conozcan su trabajo previo, la pieza que tenemos montada en el M68, que se llama así, Deriva 68, permite de manera muy clara, en el momento, visualizar cómo este juego de estas diferentes preguntas, que además ahorita platicaremos de las preguntas, porque a mí me parece que apelan primero a un diálogo muy directo y muy honesto además, ¿no? Pero bueno, ahí para quienes no lo conozcan, vamos a pasar un videíto precisamente de cómo se va generando de alguna manera a partir de estas preguntas, se va generando también el montaje. Claro, ustedes son quienes mejor me podrán decir, ¿no? Y ahí pues claramente se ve no solamente este video experimental, sino también cómo se va generando al mismo tiempo que los espectadores van, o los visitantes más bien, van realizando sus propias respuestas. Sí, bueno, ya pasando más quizá a Deriva justo 68, a nosotros cuando nos propusieron hacer la pieza, como interesados en el trabajo pues, de Deriva MX y su relación con la violencia, pero aplicada a un tema muy específico, el terrorismo de Estado, fue muy interesante porque fue justo adaptar la metodología del proyecto
como la hemos estado hablando ahorita, pero a unos materiales y a un sujeto, a un tema nuevo, ¿no? O sea, digamos, totalmente distinto a lo que Deriva MX con su contenido original había estado creando desde cero. Aquí estamos hablando más de material de archivo de múltiples fuentes y material de archivo que no solo, bueno, que en su mayoría no era nuestro, sino es material de archivo pues, que muchos otros artistas, cineastas, investigadores, historiadores, escritores ya habían generado en relación al tema del que nuestra instalación pues debía hablar o del que se debía basar, ¿no? Para ello trabajamos con un equipo de historiadores que la verdad pues mucho del trabajo o todo el trabajo de recopilación de material, digamos, lo hicieron ellos. Nosotros quizá participamos en la parte final de ese proceso. Y pues la discusión más bien entre el equipo o el colectivo de Deriva, en el que también involucramos mucho a este equipo de historiadores, fue qué metodología podemos usar para crear una pieza física original que esté de alguna manera inspirada en Deriva MX, pero que sea totalmente nueva y que esté activa 24/7, ¿no? O sea, cada vez que vas al museo, la pieza se está reconstruyendo y reformulando de alguna manera, además de incluir la participación de los asistentes al museo. Entonces, como que pues fue diseñar una nueva metodología de montaje, ya no basada solo ya no basada en etiquetas, sino en una especie de guión que va, en un guión de montaje, tal cual, que se va rellenando de materiales que nosotros clasificamos, pero a grandes rasgos, no necesariamente en lo específico, sino más bien pusimos materiales en contenedores. Dijimos, este material va aquí porque creemos que pertenece más a esta sección del montaje. Estos materiales pueden ir aquí o estos materiales pueden ir acá. Y fue más bien una construcción de un guión, como lo hemos siempre llamado nosotros, un guión de montaje que va jalando a través de pues, recursos de programación y algoritmos estos materiales y los va integrando al documental generativo que está en el sitio, además de incluir pues unas preguntas que se pueden responder en el módulo que está también ahí por los mismos asistentes del museo y cuyas respuestas se van integrando también a la pieza. Quizá como asistente tú vas, respondes unas preguntas y probablemente no inmediatamente veas tus respuestas, porque ya entran en una base de datos muy amplia, probablemente veas las respuestas de alguien más y probablemente luego alguien más vea tus propias respuestas, ¿no? O si vuelves al museo, tal vez te las topas, ¿no? Pero a grandes rasgos ese fue como un poco, pues sí, el como reto de convertir mucho de lo que habíamos aprendido en Deriva MX a una pieza nueva original, ¿no? Sí, algo que a mí me gusta mucho de esa pieza es que no solamente habla del terrorismo de Estado en términos de la violencia estatal que pudo haber habido, sino también dialoga como con el espíritu que hizo a varios movimientos revolucionarios de esa época, del 64-81, levantarse. Y creo que a mí las preguntas me gustaría sí, que nos compartieran cómo las fueron desarrollando, porque me parece que son muy puntuales y parecieran muchas muy simples, pero por ejemplo ahí veíamos qué hacer cuando una ley es injusta, ¿no? O una que a mí que en verdad cuando me puse enfrente de la computadora y pensé que soy también historiadora y pese que coordino el M68, pues enfrentarte a la pregunta ¿por qué te levantarías en armas? Es una pregunta que te reta y a la vez que te mueve y que te descoloca, porque, bueno, una cosa es estudiarlo y otra cosa muy distinta es sumarse, ¿no? Y creo que todas las preguntas que se hacen están muy enfocadas para ti, que es el Estado, como a apelar a la subjetividad también. Y a mí sí creo que hubo un trabajo ahí de las preguntas, pero quisiera saber cómo las fueron ustedes generando. Pues creo que es muy atinada tu comentario sobre la subjetividad. Creo que las preguntas un poco
pues se expresan en las entrevistas que están incluidas, ¿no? En el material, cómo la gente cruza umbrales donde el marco legal deja de tener sentido en una perspectiva moral y la gente decide levantarse en armas, ¿no? O cuando empiezas a cuestionarte qué es el Estado y hasta dónde llega su poder sobre tus decisiones, hasta dónde apelas tú a estructuras estatales para su conflicto. Un poco creo que habla mucho de esos umbrales y tu propia perspectiva personal, ética y moral, y esas líneas que se cruzan. Y sí, un poco es como es muy individual en un sentido, pero también muy colectivo en la manera en la que es el entorno social en el que te encuentras, el que te empuja a cruzar esos umbrales. Y pues es un poco acercar a la gente que visita la pieza a las preguntas que probablemente se hizo mucha de la gente que está representada en el material videográfico. Pues sí, y para ustedes, Nico, Analía, digamos, ¿cómo fue el trabajo en pues específicamente en esta Deriva 68, que como ya bien decían, era otro tipo de archivos, también el trabajar directamente con una serie de investigadores, que además muchos de ellos también eran muy jóvenes. Para el M68 está pensado como una curaduría colectiva. Y bueno, había unos curadores en jefe, pero también había un desplegado, porque en realidad fue un desplegado en el 2018 para poder sacar esta nueva versión del memorial, de jóvenes investigadores, ¿no? En este caso, bueno, pues trabajó muy de cerca y que me hubiera encantado que estuviera hoy con nosotros, está Lucero San Vicente, ¿no? Pero hubo más, ¿no? ¿Y cómo fue también este diálogo? Porque creo que ustedes no habían trabajado previamente o no habían tenido una experiencia similar. Pues a mí me encanta, o sea, este proyecto no hubiera sido posible sin el equipo de investigación y de gestión de archivos, porque hicieron un trabajo increíble. Y sí me gustaría mencionarlos a todos, que aquí los tengo. Son Diego Dane Miller, Lucero San Vicente, Óscar Portillo, Raimundo Cruz y Uriel Velázquez en la investigación, y Erika Ruiz, Raquel Nava y Valentina García en la gestión de archivo, porque pues sin ellos podemos nosotros inventarnos cualquier cosa, pero no funcionaría. Y, y platicar con ellos estuvo increíble porque estaba como muy buena su retroalimentación, también sobre las preguntas, también el asombro que teníamos todos al ver ese material de archivo, ¿no? Ellos encontrándolo y luego mostrándonos a nosotros ese material y qué podíamos hacer con él. Y la verdad es que estuvo increíble, o sea, la colaboración fue increíble porque sí le dio como otra dimensión a lo que ya veníamos trabajando. Entonces, sí, les agradezco muchísimo porque también para todo aquel que ha trabajado con archivo, pues es difícil y es muchísimo trabajo y es muchísima gestión y burocracia. Y la verdad es que lo hicieron increíble y nos enseñaron cosas que no íbamos a poder llegar nosotros solos, definitivamente. Sí, también algo que fue muy como rico para nosotros como equipo de Deriva fue que en el proyecto original, digamos, en Deriva MX, el campo semántico, el imaginario, digamos, nosotros lo creamos y nosotros lo decidimos, ¿no? Y lo tuvimos que ir a buscar y a entender. Y en este proyecto, como que el campo semántico, digamos, imágenes que componen, los temas que componen, los rostros y pues de alguna manera también las preguntas, fue pues como el arrojo de estos historiadores o lo que nos dieron, pues de alguna manera pues sí, pasión que tenían por el tema, porque de verdad nos contagiaron como con la idea de poder redescubrir y también como que revivir ciertos documentos que luego yacen en archivos históricos o en pues, acervos filmográficos o en colecciones privadas y que como de alguna manera en su soledad en la historia, luego es difícil como que cobren una nueva
una nueva vida, o no es que no la necesitan, no es que nosotros vengamos a salvarlos del olvido, pero como que ellos tenían una idea de que quizá con esta pieza hubiera como una manera de meterlo todo y poderlo revivir y poderlo hacer dialogar, ¿no? Entonces como que también ese fue un reto para nosotros, como cómo hacer convivir todos estos archivos que ellos ya consiguieron y de los que están tan apasionados, ¿no? Y que tienen también mucho sentido histórico y que con la curaduría de todo el museo y de el sentido pues de memoria que tiene, era como muy relevante poder hacer una pieza que mostrara muchas aristas que ya fueron realizadas, ¿no? Que ya fueron plasmadas por otros directores, por otros escritores, etcétera. Y entonces a la hora de nosotros enfrentarnos ya no tanto a descubrir el campo semántico, sino más bien a la exhibición, a cómo lo vamos a mostrar, a cómo vamos a poder que la experiencia del visitante pueda descubrir en cada pequeño momento o en cada visita que tenga, quizá un documental que no conocía o un tema histórico que no conocía, ¿no? O sea, como Deriva al final, pues creo que en su faceta de exhibición se basa mucho en la creencia de que el espectador y el humano es alguien curioso, ¿no? Que va a ver una imagen y que si esa imagen está colocada de una manera quizá interesante o que choca con la siguiente y que dices, ¿cómo? ¿Qué tienen que ver esas dos cosas? O que te hace cuestionar lo que estás viendo, pues que quizá a partir de eso va como fomentar que ya fuera de la pieza se interese por la línea histórica, por el documental o el extracto del documental. Y pasando directamente a lo que nos preguntabas respecto a las preguntas, muchas de ellas creo que son preguntas, o algunas de ellas son preguntas que ya existían en Deriva MX, porque en Deriva MX también tuvimos muchas preocupaciones como formales por entender estos términos que tú dices. En Deriva MX, pues justo cada proyección tenía una etiqueta o una palabra o un tema como punto de partida, ¿no? O sea, hicimos la deriva de migración como tema central, la deriva de justicia como tema central, y así varias, ¿no? Y en este caso, pues como muchos de los cuestionarios que hacíamos en Deriva MX para generar esas derivas, esas proyecciones, tenían preguntas abiertas, ¿no? Entonces para nosotros fue como muy orgánico que en Deriva 68 hubiera preguntas y como decía Pablo, preguntas que quizá estos mismos combatientes o personas que se levantaron en algún momento, que armaron un movimiento social, ya se hacían, ¿no? Entonces fue como, pues poder trasladar eso también al cotidiano de alguien que asiste a un museo. Sí, yo creo que sí es necesario al archivo darle vida y darle nuevas vidas, porque creo que eso pasaba también con las imágenes, sobre todo las que vienen del 68, como que de alguna manera ya sus lecturas ya eran siempre en una misma dirección, ya empezaba a ser como una historia. Nosotros, yo a veces pienso en nuestro antiguo memorial, que fue un gran proceso de investigación y al cual se le debe mucho, pero también ya de alguna manera empezaba así como fue muy innovador, también a caer en lugares comunes, como por supuesto le va a pasar a la museografía actual. Por eso siempre hemos pensado que se va a tener que estar renovando. Y creo que eso también, de alguna manera, renovaba esa mirada a esos archivos, un proyecto como el que ustedes realizaron. No solamente porque dialogaba con otros archivos que no necesariamente hablaban del 68, sino también porque lo juntaban con las preguntas, porque también el formato de lectura era un formato mucho más, de alguna manera, libre o sugestivo, o incluso, como decíamos ya, subjetivo, que me lleva a este término que también está por ahí. A mí me gustaría preguntarles dos cosas. Uno, ¿qué es esto de la computación subjetiva? ¿No? ¿Qué alcances tiene este tipo de montajes para explorar temas tan complejos como la violencia, en este caso la violencia de Estado, pero también en términos de imágenes, pues cuáles de estas imágenes son las que más les han cautivado? Hay piezas como estamos viendo la de Francis Salis, que lleva ya pues todo tiene una fuerza ya no solo artística, sino simbólica, haciendo referencia a un evento del 68, esta marcha
de los funcionarios. Pero bueno, también aquí hay otras imágenes que resultan siempre fascinantes. También me gustaría que ustedes nos platicaran sobre qué imágenes de estos archivos pues son las que más a ustedes les llegaron. Puedo empezar rápidamente por aclarar el término de computación subjetiva. El término viene de un libro que leí cuando Deriva fue, o yo utilicé Deriva un poco de pretexto para mi tesis de licenciatura. Entonces escribí bastante al respecto y como investigué, digamos, contextualicé el trabajo que estábamos haciendo en Deriva en un escrito sobre nuevos medios, proyectos transmedia, etcétera. Y el término computación subjetiva es de un libro de Fox Harrell, que es profesor en el MIT, que se llama Phantasmal Media, Media Fantasmal. Y es básicamente, con palabras él lo hace de manera muy poética y muy provocadora, una manera de aproximarse a la computación como con rigor, pero exclusivamente hacia temas culturales, críticos, artísticos. Es una manera de explorar la computación y la cultura, básicamente. Es un poco una espada de doble filo porque no busca ofrecer respuestas, sino más bien ampliar el campo de las preguntas, que es mucho lo que nosotros estábamos haciendo en Deriva, ¿no? Entonces fue como un marco teórico que al menos a mí me sirvió para aproximarme al trabajo de programación. Sí, pues es un término que de entrada yo creo que a muchos de nosotros nos causa cierta ambigüedad, porque tendemos a creer que la computación es completamente objetiva, dura, técnica, ¿no? Y cada vez nos hemos dado cuenta que no, que tiene un componente de experiencia, de ahí que los grandes pues desarrollos que ha habido digitales han sido redes sociales y no como se tenía pensado, algo como, yo todavía me acuerdo en mis épocas que hablaban del Second Life, que parecía que iba a ser así como lo más novedoso y además lo más transformador y transgresor, y no, pues lo que terminó tomando mucha vida fue algo tan de cierta manera tan sencillo como puede ser un Facebook, que ya también cada vez está más para allá que para acá. Pero bueno, o como el mismo Instagram, o como todas estas redes que en realidad lo único que se trata es de compartir las diferentes experiencias y visiones del mundo. Y creo que por eso me parece acertado empezar a hablar también de este tipo de términos que nos descolocan de nuestra manera de entender la tecnología. Y creo que eso también hace Deriva 68 y antes Deriva MX con respecto al cine, porque también tenemos una visión todavía muy tradicional de ver cine. Y creo que esta es otra manera de expresarlo y de verlo, que por eso yo les preguntaba, o sea, en cuanto a las imágenes, son imágenes que a lo mejor ya son vistas o que vienen de diferentes archivos, pero ustedes, ¿cómo fue trabajar con ellas y generar un nuevo lenguaje y darle nuevo significado y generar una nueva experiencia de cine participativo? Pues justo queríamos explorar la historia y el terrorismo de Estado de una forma no lineal en esta pieza, ¿no? Porque cuando uno empieza a escuchar las historias del terrorismo de Estado de esa época, resuenan mucho con la actualidad. Y algo muy importante era intentar sobreponer estas realidades, la pasada y la presente, juntas, ¿no? Y darnos cuenta de que, pues sí, la historia se repite, cambiando obviamente, pero hay ciertos factores y ciertos conceptos y temas que siguen ahí, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, tener imágenes de la marcha de Ayotzinapa con todas las demás marchas anteriores, pues sí, es muy fuerte, ¿no? Porque ahí es muy directo esta sensación de que la historia se repite, que es fuertísima, ¿no? Entonces, para mí eso fue un shock importante. También el contraste en lo que salía en el periódico y lo que escuchas en los documentales que no apelan a la historia oficial, ¿no? Ese tipo de contrastes son importantes y necesarios, ¿no? Para entender un poco más
la historia y entendiendo la historia, pues entendemos un poquito mejor nuestro presente. Sí, yo creo que, o sea, muy desde lo que dice Analía, ahora que justo estoy viendo esta deriva 68, que pues es de alguna manera única porque siempre va cambiando, y aunque los módulos y algunas preguntas siempre se quedan por ahí, las respuestas, tanto como las que ahora aparecen en amarillo, de las personas que asistieron al módulo, siempre son diferentes, ¿no? Y las imágenes también van cambiando de manera pues, casi azarosa dentro de, como decía Pablo, un rigor o un orden, ¿no? Creo que eso es a veces muy bello de la posibilidad de hacer piezas generativas, que hay sí una improvisación o una poesía o en el azar de las imágenes que van surgiendo, pero también hay desde nuestra elección de los módulos y del guión un rigor muy grande en cómo se muestran y cuáles son o sea, cómo están contenidos, ¿no? Entonces, pues ahora, digo, lo que están viendo en cada uno de estos módulos, elegimos muy bien como qué sale, por ejemplo, en el módulo anterior, que era casi como una pantalla dividida, había del lado derecho unos entrevistados y del lado izquierdo otros. Ahí me acuerdo que elegimos, por ejemplo, que las imágenes que salieran del lado derecho siempre fueran el Estado o un representante del Estado, mientras que del lado izquierdo, digo, o viceversa, aparecen solo pues personas que fueron parte de movilizaciones sociales o digamos víctimas o entonces era una simple forma de enfrentarlos, ¿no? O sea, de poner de un lado todo el acervo histórico y cómo representó a los represores, por decirlo de alguna forma, y del otro lado cómo se mostraba a los reprimidos o a los que estaban a pie de lucha, ¿no? Entonces, como que creo que para mí lo que al ver esta pieza más me sorprende, va un poco en lo que Analia también decía, que es como ver pues toda la historia o la representación de la historia en imágenes, al menos del acervo que nosotros utilizamos, también comparado con imágenes que nosotros hicimos, ¿no? Que esa es una parte también importante de Deriva 68, que es que no solo es el acervo histórico con el que trabajamos, sino también es el acervo de Deriva MX. Entonces, para nosotros, pues, al menos en mi caso, que yo era el que le daba rec directamente a la cámara junto con Santiago, pues muchas de las imágenes que retraté de manera muy intuitiva, o sea, como, pues este es el encuadre que quiero hacer, o esta es la forma en que quiero filmar esta marcha, o a este sujeto en la entrevista, pues encuentras ecos en generaciones anteriores de cineastas o de artistas que filmaron quizá el mismo tema, a veces de la misma forma o a veces desde un ángulo totalmente diferente, pero poder ver convivir esos dos formatos o esas dos piezas o esas dos imágenes hacen que de pronto, pues justo como que en el cine, como herramienta de expresión, el pasado también empiece a conversar casi como si pudieras estarlo cambiando o si estuviera cambiando y fuera todavía relevante, ¿no? Aunque ya fuera pasado. Un material que de pronto se hace nuevo por combinarlo con algo de ahora y viceversa, ¿no? Un material filmado ahora que al chocar con algo del pasado también cobra un nuevo significado, como decía Analia, en el caso de la marcha de Ayotzinapa, que pues es algo que, o las marchas de Ayotzinapa, que es algo que quizá nos tocó más a nuestra generación, pero verlo chocar con las marchas de hace 60 años, pues es como justo que no solo la historia se repite, sino que también la historia siempre está dialogando y el pasado siempre está también cambiando, ¿no? O sea, cómo percibimos nosotros el pasado sigue cambiando, ¿no? Constantemente y creo que es parte de o sea, creo que hay un gran valor en un memorial, justamente, como el M68, estar cambiando la manera en que se representa ese pasado, aunque ya se haya filmado, ¿no? Justo es lo que decías, ¿no? Que probablemente el memorial pues va a seguir cambiando, aunque siga hablando de cosas que ya fueron, ¿no? Pero la percepción del pasado siempre está evolucionando.
Sí, pues creo que justamente en el ejercicio que ustedes hacen es donde más se puede yuxtaponer estos diferentes planos temporales, ¿no? Y como bien dicen, con una línea conductora, digo que de alguna manera los movimientos revolucionarios activos o armados, pero por otro lado también estos módulos que ustedes hacen, que además hay algunos que a mí me parecen muy introspectivos, como el del silencio, que eso lo podemos entender desde el silencio de los archivos, desde el silencio de la impunidad, pero bueno, también desde el silencio como un lugar donde también podemos activar la escucha. Creo que en ese sentido ahora no lo había pensado, pero mientras lo estabas tú diciendo, pues me empecé a acordar mucho de estos cinetracks de Godard, ¿no? Que también se graba en el 68, que de alguna manera también te va metiendo en pues, sumergiendo en lo que en ese momento fueron los movimientos, bueno, el Mayo francés, porque en realidad ahí nada más hablan del Mayo francés, pero de alguna manera, pues sí, ha habido ejercicios previos que seguramente ustedes se sienten más cercanos, ¿no? En términos de tradición, pues básicamente todo su trabajo está basado en estas teorías situacionistas de los años 60, 70, ¿no? Entonces también creo que hay un diálogo interesante con cómo desde el presente, representado por ustedes, de alguna manera se dialoga con redescubrimientos que se dieron, ¿no? En términos de teorías estéticas, estoy hablando un poquito más, ¿no? Ahorita ustedes en qué, no sé si quieren comentar algo al respecto. No, nada más rápidamente como agregar que algo que también creo que es muy increíble de ver la pieza accionada con las respuestas de los asistentes es también ver la multiplicidad de opiniones en el presente, ¿no? Y que eso también hace como más, una capa más de diversidad respecto a los temas que ya de por sí los materiales presentes y pasados tienen, ¿no? O sea, mientras vas leyendo las respuestas, pues también ves antagonismos, contradicciones, y evidentemente te das cuenta de que no hay una sola manera de percibir estos tiempos, ¿no? Y creo que eso es lo que también a mí me captura mucho de ver la pieza ya funcionando, ¿no? Con las respuestas que al final también dialogan con estos tiempos y con estos materiales del pasado, con algunas respuestas pues desde diferentes perspectivas, ¿no? Ya, solo quería agregar eso. No, sí, pues no sé si quieren comentar algo más, Pablo, Analía, de este proyecto, de lo nuevo que están haciendo. Comentaban que estaban trabajando en un nuevo proyecto, ¿cierto? Juntos, porque han seguido pues trabajando, ¿no? La sombra. La Déjame noche se recordar. A ver si nos platican un poco Que de. nos cuente Nico, sí. Pues sí, desde Deriva 68, que fue como, pues para nosotros el último momento de Deriva MX, o al menos de ese proceso o de ese momento, pues también cada quien tomó un poco un respiro de Deriva MX. Yo creo que fue algo que nos tomó muchos años y mucho de nuestra pues formación también en muchos sentidos, al menos de la mía cinematográficamente y también artísticamente, fue como una base o una exploración muy amplia, y a partir de ello cada quien pues como que también siguió en su propio rumbo. Recientemente, pues sí, justo en la pandemia, empecé a escribir como una simple idea respecto a este barrio de la Ciudad de México, que es la colonia tabacalera. Y pues muy rápido también me di cuenta que que no era solo una película o que no era una pieza puntual, sino que era más bien como una especie de universo narrativo, y que a diferencia quizá de Deriva era un universo narrativo que yo quería en el que quería que la ficción o la posibilidad de ficcionar estuviera muy presente. Entonces el proyecto, pues sí, tiene como algunas bases justo de lo que estábamos hablando, porque como principio o como base formal, lo que hace es agarrar elementos históricos, o ya sean pues, fotografías, historias, personajes, o también archivo fílmico, o, eh,
o realidades presentes, digamos, del barrio, o sea, como si fuera una especie de memoria temporal, y ficcionar a partir de ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las primeras cosas que hemos sacado es un libro, que parte de una colección de fotografías que se tomaron en los 70s en el barrio, y a partir de esas fotografías, de esa realidad histórica, de esa memoria histórica, pues crear un personaje totalmente nuevo, ficcionado, que es quien las tomó, o inventamos que es el que las tomó, y pues de alguna manera resignificar ese pasado hacia una historia 100% ficcionada, pero también desde el presente, ¿no? Como por ejemplo uno de los cortometrajes del proyecto es que a partir de la historia de una trabajadora sexual del barrio, de su historia de vida, reescribimos un personaje junto a ella, totalmente de ficción, pero muy similar a ella misma, ¿no? Y que luego ella misma interpreta, pero con como el elemento, pues, sí, de la ficción, de la licencia, en donde no necesariamente lo que ves debe ser clasificado como real o no. Y de nuevo, pues es un proyecto en el que pues Pablo se sumó en la parte principalmente de la programación de la página. La página es noche.la, así, por si se quieren meter luego. Y en la página pues encuentras algunos elementos formales que vienen de Deriva. Por ejemplo, cada vez que entras a la página te encuentras un nuevo acomodo de piezas y de piezas que son como recortes de collage que vienen o que representan un material, ¿no? Entonces cada uno de esos materiales pues es un elemento por sí mismo que funciona de manera independiente y autónoma, ¿no? Entonces, algo que he aprendido mucho con los proyectos transmedia es que siempre van evolucionando, no tienen como una forma delimitada desde el principio. Y en ese sentido, por ejemplo, Analía, en este caso, pues también me ha ayudado mucho en las partes individuales del montaje, y también muchísimo en la parte estética del proyecto, mucho de como la identidad gráfica y también como la inspiración para su forma de navegar ha venido de conversaciones, ideas que hemos tenido juntos con Analía. Y quizá ha sido como una colaboración menos intensiva que Deriva, porque pues también todos tenemos nuestros proyectos y que yo creo que también sería bueno que Pablo y Analía pudieran expandir un poco en otros de sus proyectos que son bastante interesantes y tienen elementos también de Deriva, ¿no? Curiosamente muchos de ellos lo veo en el montaje que hace Analía en películas o en cortos, y también en los trabajos que hace Pablo, que ya platico un poco de ello, pero son como, pues creo que cuando hacemos un proyecto siempre tan ambicioso y grande, luego pues repites, ¿no? Esas exploraciones con variantes para poder ver a dónde te lleva estética, formal o visceralmente, ¿no? Pues sí, es curioso porque justo como dijo Nico, fue un proyecto súper formativo para todos, no solo desde una cuestión como de visión del mundo, sino también técnica. O sea, haber montado todo ese material documental, pues hace que cuando abordo un documental, pues más tradicional, como una película, que siempre será la misma, mi manera de acercarme a ese material siempre tiene un poco la lógica que tenía cuando estaba montando Deriva, ¿no? Como dividirlo en estas cápsulas y luego ver cómo se combinan y tener esa capacidad y esa libertad como de asombro. Porque algo que siempre que le platico Deriva MX o Deriva 68 a algún amigo editor o a editores que no conozco, siempre les queda esta como ansiedad de, pero es que tú no lo decidiste. Y yo como, no, pero eso está bien, porque eso hace que pues nos dé otra posibilidad y que nos dé y que enriquezca las cosas, ¿no? Entonces, como que trato de seguir como con esas ideas y esa capacidad de sorpresa y esa capacidad de asociación para crear nuevos significados y nuevas imágenes y que no solo sea pues una cosa de
una interpretación como clara y muy bien definida de las cosas, sino que también haya esta libertad de, con ciertas imágenes y con ciertas asociaciones, abrir otras puertas alrededor del tema principal de la película, ¿no? Y así es como, pues, he editado, pues, los documentales y las ficciones que he hecho después también. Con Nicolás y Santiago hicimos un documental sobre un anexo en Chiapas que se llama Sísifos. Después, un año después, con Santiago hicimos justo un corto de ficción, pero más exploratorio y evocativo sobre, pues, el duelo y como otros temas, que no es súper tradicional. Y pues ahorita justo estoy editando un documental del, pues sí, la comunidad japonesa en México y toda esta historia que no se cuenta mucho, ¿no? Pero al mismo tiempo la directora, que es Sumi García, pues ella es artista visual, entonces ella hace paisajes digitales y un montón de cosas y eso también lo vamos a integrar en este documental. Pues yo, al igual que Nico y Analia, también Deriva MX reverbera en cada una de las cosas que hago, desde diferentes lugares además. O sea, en mi trabajo artístico, sin duda, lo transmedia se mantiene como una de organizar proyectos que no necesariamente tienen un medio específico, y lo transmedia te da como esa libertad de, pues de explorar cada medio por sus propios, por sus propias virtudes y no tener que hacer compromisos, ¿no? Como de, bueno, pues me caso con la película, me caso con la pintura y ahí me quedo y lo cuento a través de eso, sino integrar esos medios. Eso se ha quedado conmigo. El año pasado hice un transmedia, que es un proyecto aquí de la escuela, que se llama Aura and Transvestment, sobre NFTs, Non-Fungible Tokens, y la relación entre aura, criptografía, escasez artificial, y proponiendo nuevos mecanismos para remunerar trabajo artístico. Luego en mi trabajo de diseñador, o de, sí, como de diseño y programación, pues estoy trabajando en un proyecto de desarrollo de software peer-to-peer, para que comunidades puedan organizar sus propias plataformas sociales y también económicas. Y pues hay mucho de computación subjetiva en ese trabajo, o sea, es como parte fundamental de cómo lo estoy aproximando. Y tengo un dúo de música con un amigo aquí, Nicolo Cervello, de música electrónica, se llama Actual Occasions, y también estamos explorando formas alternativas de distribución, tiene componentes participativos, entonces pues sí, como que todo el trabajo de Deriva sigue, pues sigue manifestándose de una u otra manera, ¿no? Pues vamos a buscar las referencias, también las vamos a, a compartir para que se puedan meter. Y a mí me gustaría terminar con algo que hemos hecho en otros ciclos de arte y memoria, y es pues pidiéndole a ustedes que le recomienden al público, a nosotros mismos, algún libro, alguna película, además por supuesto de Deriva 68 y Deriva MX. Ya comentaban el libro de Fox Harrell de Fantasma Media. Bueno, supongo que también las lecturas de las diferentes lecturas sobre el situacionismo, pero pues a otras que nos quieran compartir o lo que estén ahorita leyendo. Referentes al trabajo de Deriva Sí, 68. sí, o Sí, referentes al trabajo en cine en general y en tu caso al trabajo de diseño y sí. maneras digitales. El libro The Language of New Media de Lev Manovich es como un básico de los nuevos medios, que también fue como muy importante para Deriva MX y Deriva 68. A mí sí, sí, como que me cambió mi perspectiva al principio de mis estudios. Yo recomendaría ese. Digo, yo no sé qué recomendaría. Recomendaría que vieran
las películas que salen en el memorial del 68, de Deriva 68, son películas, muchas son películas mexicanas de los años 60, son ficciones, o de los años 70. Y ahora no me vienen como títulos en específico, Analia seguro va a recordar varios, pero creo que en ver cosas que a veces piensas como que ya están caducas o que son del pasado, luego empiezas a hacer una imagen de cosas que suceden ahorita, ¿no? O sea, es muy importante ver qué sucedió en los 60s, en los 70s, para entender pues, justo lo que decíamos, Ayotzinapa y eventos así. Sin duda, pues repetiría mi sugerencia para cualquiera que quiera deprimirse un poco respecto al mundo, que lea La Sociedad del Espectáculo de Guy Debord. Es algo que definitivamente formó mucho de la, creo que, perspectiva política del proyecto. Y algo como muy interesante de ese libro, que creo que se relaciona con algo que decía Eunice hace rato, es que pues sí nos enfrentó, y el libro necesariamente enfrenta a cualquier artista o a cualquier persona a la idea del autor, ¿no? La idea pues autoral, que con Deriva, pues muy paradójicamente, porque creo que pues eso es irreal, es una paradoja, pero sí intentábamos desmontar un poco la teoría autoral, ¿no? O sea, intentábamos como que justamente el proyecto casi se hiciera solo, ¿no? O sea, involucrar al azar, involucrar al público, que los encuadres que nosotros fotografiáramos fueran neutrales, para que se puedan asociar con todos. Obviamente creo que es una búsqueda imposible, porque siempre, pues, en un proyecto así hay elecciones, ¿no? No puedes no elegir las cosas, pero sí, mucha de la visión política de, creo que Deriva 68 y Deriva MX, y formal, vino de la Sociedad del Espectáculo. Y yo por último recomendaría mucho, si les gusta el montaje y sus posibilidades, el trabajo de Adam Curtis. Sus series de televisión y sus películas son increíbles y justo es un genio para las asociaciones, para crear nuevos significados o para entender a grandes rasgos conceptos complejos, pero a partir de imágenes que conocemos. Entonces sí, hipernormalización, que está en YouTube gratis, pueden verla. También la última, I Can't Get You Out of My Head, no te puedo sacar de mi cabeza, súper buena también. Y también analizar el cómo llegamos hasta aquí es mucho de su trabajo, ¿no? En qué momento llegamos a donde estamos, y a través del cine, porque él además es montador, es editor, fue editor de la BBC muchos años y tiene todo el acervo de la BBC para jugar, y pues nos da cosas increíbles, la verdad. Pues muchas gracias. No sé si ustedes quieren comentar algo más. También agradecer de nuevo a ti, Eunice, que pues también siempre has estado ahí para la pieza, y ahora que también pues la readaptamos o reacondicionamos, agradecerte, creo que quedó en un lugar muy bonito. Y al M68, a la UNAM, que pues, para nosotros es un privilegio poder haber hecho esta exploración de un tema que pues no es de Deriva. O sea, creo que es importante como que vean la pieza quizá como sí una visión de nuestro equipo, incluyendo a los historiadores, pero que al final pues es solo una representación de historia, ¿no? De historia que pues es de nadie y de todos a la vez, ¿no? Del que quiera visitarla y del que quiera activarla, y que visiten el memorial. Pues sí, yo también invitar a todos a visitarlo. Estamos pues ubicados, quienes no nos conocen, en Flores Magón, enfrente de la Plaza Las Tres Culturas, que es un espacio que no solamente el museo o el memorial dialoga con la historia, sino el emplazamiento, lugar esencial para hacer toda clase de derivas. Seguramente pues uno lo lleva por diferentes barrios, zonas de México y sus diferentes capas, entonces también siempre es recomendable ir a la zona de Tlatelolco para entender
los diferentes proyectos de nación que ha habido. Y bueno, pues yo ahora sí que me despido. Les agradezco mucho que se hayan podido conectar y que podamos ir platicando más sobre este y otros proyectos que vengan.